Último día de nuestra recorrida por los países de la Unión Europea y del espacio de Schengen, haciendo en nombre de Patria Grande una recorrida de carácter periodístico sobre el viejo mundo, sobre el continente en el que se percibe de modo cada vez más claro, más acentuado, un corrimiento hacia la derecha, en los países en donde hasta hace muy poco tiempo prevalecían políticas de gobierno de naturaleza progresista, el caso de Suecia, el caso de Finlandia, donde la extrema derecha se ha convertido en un bastión. Hay situaciones en el resto del viejo continente en donde estas cuestiones aparecen cada vez con mayor fuerza, con mayor claridad. Y claro, para nuestra visión latinoamericana esto representa un problema. Pero hoy estamos en el último momento de nuestra gira en la residencia de la Embajada Argentina en Madrid, con su titular, Ricardo Alfonsini. Vamos a entrevistarlo ahora para ver qué piensa, en principio, de esto que acabo de decir, el corrimiento, el giro a la derecha que se ve en la mayor parte de los países de la Comunidad Económica Europea. Ricardo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Ernesto? Muchas gracias por la nota. Bueno, la pregunta está planteada, Ricardo. Decime, ¿cuál es tu visión después de tantos años de estar aquí? Sí, lo más preocupante tal vez sea el siguiente, el fenómeno siguiente, la emergencia de ciertos liderazgos muy corridos a la derecha, autoritarios. Eso por lo menos es lo que les preocupa a la mayoría de los dirigentes acá en Europa, la emergencia de esos liderazgos e incluso también en América Latina. Pasa lo mismo. Bueno, yo creo que para detener esos liderazgos hay que producir cambios muy importantes desde el punto de vista de las políticas económicas que se aplican. No se va a detener a esas emergentes con discursos que defiendan el statu quo. Para mí no. Hay un gran desencanto por parte de la sociedad que tiene que ver con el hecho de que han perdido confianza en el futuro y bueno, eso genera las condiciones que hacen posible la emergencia de esos liderazgos, ¿no? Hace muy pocos días estuvo el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y hubo algunos encontronazos, sobre todo con las autoridades francesas por el intento de establecer un acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea a raíz de algunas exigencias que en particular los franceses le plantearon a Lula vinculada con la producción agropecuaria y con la utilización de reglas que solo sirven a los intereses europeos, esto desde el punto de vista de Lula. ¿Qué pensás? Mira, yo, más allá de lo que cada uno pueda pensar acerca de los términos en los que se arribó a este acuerdo, lo cierto es que si se ha demorado es por responsabilidad de la propia Europa. Era Europa la que venía demorando la discusión en los distintos países y ahora se conoce la decisión que tomó Francia en la que dice que no va a aceptar el acuerdo entre Mercosur y Unión Europea tal cual estaba en los términos en los que fue acordado. Así que la pelota la tiene Europa. Con respecto a la situación política en España, yo entiendo que como embajador de la República Argentina no puedes profundizar demasiado, pero nosotros hemos recorrido en el tiempo en el que estuvimos aquí, días anteriores y en esta última visita, hemos establecido contacto con algunos dirigentes del PP y le hemos preguntado por esta asociación que tiene el Partido Popular, que es un partido de derecha, con una expresión mucho más corrida a la derecha, como es Vox. Sí, bueno, yo no puedo opinar acerca de la situación local, pero te digo que, mira, todos los oficialismos en general están sufriendo porque todos padecieron un fenómeno que fue muy negativo, no solamente desde el punto de vista sanitario, sino económico, la pandemia. Pero además después de la pandemia, la guerra, incluso en España la sequía también, ¿no? A pesar de ello, bueno, se han registrado índices que revelan que España ha experimentado una
mejoría en términos económicos, incluso en términos macroeconómicos. La inflación, por ejemplo, es inferior a la que existe en la mayoría de los países del resto de Europa. Pero bueno, y el crecimiento previsto está por encima del que se puede registrar en otros países de Europa. Pero lo cierto es que desde el punto de vista electoral las cosas están complicadas porque, bueno, pasaron años en los que, como consecuencia de la pandemia y ahora de la guerra, se han generado problemas económicos y con ello problemas sociales. Habrá que ver qué es lo que decide la ciudadanía. La ciudadanía española se va a despedir en las elecciones adelantadas para el 23 de julio próximo, pero nosotros en Argentina tenemos elecciones en octubre y la situación en nuestro país es bastante complicada. Hay una clara diferenciación entre dos modelos, dos proyectos de país. Uno, el que expresa ahora Unión por la Patria, con la fórmula Massa-Rossi, y otro, el que está representado por las distintas personalidades que pretenden obtener la candidatura presidencial o el triunfo electoral. Estoy hablando de Larreta, estoy hablando de Bullrich, estoy hablando de Milei. Sí, bueno, en la Argentina pasa lo mismo que en todos los países. Hay una confrontación entre dos proyectos políticos, uno de izquierda y otro de derecha. Lo que pasa es que a los argentinos nos da cierto pudor utilizar estos términos. En Europa no. En Europa nadie se sienta acomplejado por decir yo soy de derecha, ni nadie se sienta acomplejado por decir yo soy de izquierda. Y esta confrontación entre la izquierda y la derecha es la que se está dando en todos los países. Y bueno, también en la República Argentina, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros? Bueno, habría que escribir un libro, pero yo te diría que hay una idea básica que caracteriza a la derecha, que es la siguiente. Para la derecha, lo mejor que pueden hacer los gobiernos por la economía de un país, en consecuencia por la gente, porque del cómo funcione la economía depende muchísimo las condiciones de vida de la gente. Bueno, para la derecha lo mejor que pueden hacer los gobiernos por la economía de un país es meterse lo menos posible. La izquierda, los sectores progresistas piensan que la economía es algo muy importante que no se puede dejar librado únicamente al mercado, porque como te decía, de ello depende las condiciones de vida de la gente. Yo soy de los que adhieren a posiciones de izquierda o progresistas.